Pero vamos a también venir para lo que vinimos, que es poder conocer más de Dios, poder poner en sintonía con Él, que siempre hace falta, no sé. Somos de los que buscamos sintonía, ¿cierto? Con Dios, pero somos también de los que perdemos sintonía, ¿no? Es como cuando te vas de un lugar que no tenés buena señal de celular o que no tenés, perdiste la señal de GPS. ¿Les pasó alguna vez? ¿Dónde estoy parado? ¿Dónde estoy? ¿Cómo sigo? Bueno, creo que vinimos también para eso. Y ojalá que salgamos orientados, ¿sí? Desde cómo vinimos. Ojalá que también salgas animado, ¿sí? Esperanzado, de cómo viniste. Y si por esa casual es la vida, ya su corta vida, porque son todos re jóvenes, les ha dado alguna carga extra en algún punto, ¿sí? Ojalá que salgan aliviados, ¿sí? Algunos de ustedes no sé cómo vinieron, no sé cómo llegaron, o si vienen huyendo de algo, ¿cierto? ¿Puede ser? ¿Sí? A veces vivimos de algo. ¿Cuántos de ustedes no se fueron a dormir? Total, mañana va a cambiar todo. Se fueron a dormir tipo Jonás, ¿sí? Ahí allá abajo de todo. Se está cayendo el mundo y vos durmiendo. Entonces, los varones somos de ese tipo de filosofía de vida, ¿eh? Y vamos a vivir más tiempo que las chicas, ¿ok? Que se preocupan tanto. Pero no sé cómo viniste, pero el Señor tiene una palabra para vos. Y qué lindo que es cuando hacemos match. Mi vida, mi problema, mi situación, mi carga y Dios hablando, ¿no? Qué tremendo que es cuando eso sucede. Y ahí cuando se da eso de lo que vamos a hablar hoy, que es intimidad. ¿Sí? Primer día, vamos a hablar de intimidad. Los directores me encargaron de hablar de intimidad, ¿ok? Así que hoy es el primer día. Si va a haber una misión cumplida, ¿cierto? O sea, nosotros yendo a la misión, hay un punto de partida que es la intimidad con Dios. Yo y mi conexión con Él. Sin ese punto de partida no va a haber todo lo otro, ¿sí? No vamos a poder hacer absolutamente nada. Sin mí, ¿qué dice la palabra? Nada pueden hacer. Así que ese es nuestro punto de partida. Así que, bueno, quiero presentar a mi esposa Virginia, la que por ya 30 años caminamos juntos, 31 años, 32 años, cambio los dedos, 31 años. Yo dependo de ella, chicos, en cuanto a fechas. Y así que puedes ponerte de pie, mi amor. Ella es Virginia, casado con ella, ¿sí? Gracias a Dios, Señor es bueno. Y hoy aquí con nosotros está Carolina, nuestra hija, la última, la más chica, la más ex chica. Y ponete de pie si querés para saludar. Así que ahí está Carolina. Y quedan otros 3 más que no vinieron. Luciana está estudiando como loca, tiene que rendir. Así que en casa. Y tenemos con Virginia 2 hijos que se casaron, varones, los mayores, Fede y Maxi. Y bueno, viven en Tucumán. Así que no pueden estar acá los chicos, ¿no? Así que esperemos que no se case más nadie. Por lo pronto 30 años. Se casaron en pandemia, chicos. Así que la pasamos bomba en pandemia nosotros. Uno un año, otro el otro. 2020 y 2021. ¡Boom! ¿Cierto? Fue así, ¿no? Bueno, vamos al tema de hoy, ¿sí? Y es un tema que la verdad tocó mi corazón, muchísimo, ¿no? Por muchas cosas. No puedo hablar de todas las cosas por qué voy a hablar de este personaje, pero hace muchos años estaba a punto de decidir servir al Señor a tiempo completo. Estudié ingeniería agrónoma en la Facultad de Rosario, en la Universidad de Rosario. Y, sí, pumba. Y la verdad estaba yo en ese tema de la vida, ¿no? Decidiendo cosas, como todos nosotros. Y a pesar que decidiste por una carrera, tenés que seguir decidiendo cosas importantes hacia adelante, ¿no? ¿Qué de mi vida? ¿Por qué mi vida? Y precisaba señales de parte de Dios. Que Dios hable fuerte y claro a mi vida para aclarar ciertas cosas que estaba sintiendo, ¿no? Y a pesar de que lo había recibido a Jesucristo a los 13 años en un campamento de cruzada, acompañé a mis 2 primas mayores, universitarias, las fui a cuidar supuestamente, mi tío me encargó eso. Llegué al campamento y no las vi más hasta el final del campamento, ¿entienden? Quedé solo tirado con 13 años de edad. Bueno, gracias a Dios, en ese lugar había gente muy buena
no mis primas casualmente, que se sentaba al lado mío, estaba solo tirado ahí, cerca de La Plata, en el campamento este, y se sentó, me habló y me compartió un pequeño folleto llamado, que Mauri anoche habló bastante de esto, Las 4 leyes espirituales. No sé cómo dio de que me tenía que compartir eso a mí, pero de hecho me lo hizo, me lo compartió. Y lo importante es que yo no lo paré porque era el único que estaba sentado al lado mío. Yo digo, yo soy cristiano, ¿ok? De los 4 años viví en una iglesia cristiana, ¿entendés? Pero estaba ahí a punto, dispuesto a charlar conmigo, así que déjalo, que me comparta lo que quiera. Así que estaba ahí, dice, hay un pequeño folleto que quiero compartirte, me empezó a compartir, yo estaba de acuerdo con todo lo que decía el folleto hasta que llegó a los 2 circulitos, la encuesta que tiene, y un hombre que no tiene a Cristo, otro hombre que tiene a Cristo, y dice, ¿cuál de los dos te identificás? Y yo iba al de la derecha, así, ahí con mi dedo, iba a hacer así, y no llegaba. No porque el folleto estaba lejos, sino que Dios, a través de su Espíritu Santo, me reveló de que yo nada que ver con Cristo. Tenía una idea de Cristo, quería parecerme a Cristo. Hablar a un montón de personas de Cristo, pero yo nada que ver con Él. ¿Puede pasar? ¿Puede pasar? ¿Te pasó? Así que dice, ¿cuál de los dos? Porque yo estaba titubeando ahí. Y le dije al de la izquierda, sinceramente, siento que una convicción de pecado total, la primera vez en mi vida que tenía tanto. Así que le digo al de la izquierda, creo que sí. Bueno, ¿querés orar para recibir a Cristo en tu corazón? Y dije, sí, por favor. Así que en ese momento, 1979, 10:30 de la mañana, en City Bell, un lugar de campamento, ahí, en ese lugar, tuve un encuentro personal con Dios. Y fue tan fuerte que no me quería ir de ese campamento. ¿Se acuerdan cuando estaban los discípulos con Jesús en el monte de la Transfiguración? Y hacemos 3 enramadas, le dijo Pedro. Yo me quería quedar ahí. No, este es el lugar, yo quiero quedarme acá. Y ese tipo, el que me compartió de Cristo, dice, si esto ha sido importante para vos, ha tenido significado, ahora tenés que compartirlo con el mundo. Y yo me acuerdo que fue tan fuerte esa invitación y ese desafío que yo llegué a casa, me compré un globo terráqueo. No había internet, chicos, en el año 79, ¿ok? ¿Saben eso ustedes, que no había internet? No es que nació hace mucho, no había nada. Así que me compré un globo terráqueo y empecé a orar por mi nueva asignación ministerial, el mundo. Un globo terráqueo, ¿sí? Eso que gira, esas pelotas de fútbol pintadas de ahí. Y empecé a orar por mi asignación ministerial. Hay que ir al mundo, hay que compartirle de Cristo. Está claro, aquí vamos. Y el Señor fue tocando mi corazón a tal punto que a los 15 años yo estaba listo para ir a ese mundo. No sé por qué. 13 años, a los 15. Y Dios tocando el corazón, hablando fuerte y fuerte, pero fuerte. A tal punto que llegó la etapa de las decisiones. Señor, ¿qué hago con esto que estás poniendo en mi corazón? Y ahí entre decidir la carrera, decidir dónde vivir, decidir ponerme novio, decidir, ¿no? Nadie me da bolilla, ¿no? Pero porque son 2 cosas diferentes, ¿o no? ¿Ya te diste cuenta vos? Yo hoy decido ponerme novio, de ahí a que te ponga novio, ¿cierto? Así que todas esas decisiones de vida, y ahí el Señor tocando fuerte mi corazón, y a tal punto de que en esa clarificar su voluntad, Él me indicó de poder dejar todo, servirle a Él, y acá estoy. Qué bendición, Dios hablando. Así que el tema de la intimidad, el tema de Dios hablando es fuerte. Vamos a poner unos versículos de este tema de Gedeón, de intimidad con Dios, pero una clase de intimidad, un punto de intimidad en la cual esa intimidad te cambia. Es estar con Dios, pero cuando estás realmente con Él, algo pasa con tu vida. Vas a dejar de ser el mismo, de un punto, ¿cierto? Vas a dejar de ser el mismo. Así que no es para jugar a estar con Dios, sino estar con Él de verdad transforma la vida. Y vamos a leer estos versículos. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Chan.
Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Próxima. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente y atacaban a Israel, acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros y dejaban a los israelitas sin qué comer. Próxima. Versículo 5. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas, eran como una plaga de langostas. Parece la película Bichos, ¿vieron? De Disney o de Pixar, no sé cuál es, que las langostas le comen toda la hormiguita, ¿sí? Bueno, acá parecido estaba. Llegaban en numerosas manadas de camellos, imposible de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Más. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Versículo 11, saltamos al 11. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Tremenda situación. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Y el versículo 13 dice: Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso nos dijeron: el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas? 14. Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con tu fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés. Yo soy el de menor importancia en mi familia. Versículo 16. El Señor le dijo: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. ¿Conocen estos versículos, esta historia? La leyeron un montón de veces. Si fuiste a la escuela dominical, te la contaron de todas las maneras posibles. A mí también. Pero vamos a tratar de sacarle el jugo en algunas cosas que descubrí de esta historia. Y ojalá te sirva, ojalá me sirva. ¿Sí? Así que la situación estaba mala. La próxima placa, please. La situación no se ve nada. Muy bien. Estaba re mala la situación. Me gustan mucho ¿cómo se llama? Cómics, sí, soy un niño. Muy bien, entonces, así que traje algunas imágenes de cómics. La cosa estaba bien difícil. Así que habían invadido los chicos malos, ¿sí? Los archienemigos del pueblo de Israel, habían invadido Israel. Pero había una razón por la cual lo habían hecho. Es que el pueblo de Israel había pecado, habían hecho lo malo. Entonces Dios, a pesar de que nos cuesta, toda la humanidad, nos cuesta que cuando hiciste las cosas mal, vas a recibir como consecuencia castigo por la justicia, ¿cierto? A pesar de que sabemos, un poco nos resistimos de esa situación. Entonces, acá el pueblo de Israel estaba viviendo por 7 años el castigo de Dios, y a pesar de que Dios no los castigó directamente, ¿qué hizo? Para no destruirlos, dio la espalda. ¿Sí? Dio la espalda. O sea, ¿ustedes quieren andar solos? Ok, anden solos. ¿Ustedes que quieren vivir sin mí? Ok, anden sin mí. Y como consecuencia, todos los chicos malos se juntaron una alianza para desolar, quitar todo lo que tenía Israel, chupar como una ameba, ¿cierto? Todo el parásito ahí, todo lo que cosechaban. Y dice que se están muriendo de hambre el pueblo de Israel. Estaban, pero mal. Por 7 años seguidos los chicos malos sacando todo lo que ellos producían y no había con qué vivir. Así que la cosa estaba mal, ¿no? Muy mal. Imagínate vos si te pasa un mes eso, ¿cierto? ¿Qué haces? Te quejas de acá hasta el fin de tus días. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me pasa todo esto? Esto está mal. Bueno, eso. Así que... Pero, ¿qué tema este asunto de que hicimos lo malo? Entonces, por ende, somos responsables de lo que nos está pasando. Así que, ¿qué tuvieron que hacer los israelitas ante esta situación? A esconderse.
vivir clandestinamente, dejar donde estaba, dejar todo lo que poseían, la comodidad de sus casas, lugares, para ir y meterse en cuevas. Así que dice la Biblia que en este contexto, en esta situación nacional, vino el ángel, ¿cierto? Localmente vino el ángel de Jehová y se sentó, versículo 11, ahí abajo de una plantita, una encima. Sí, es una plantita, ¿sí? Ahí dice que encontró a un muchacho, Gedeón. Un muchacho, jovencito, muy piola. La próxima placa, please. Ahí está, muy bien. ¿La ven? ¿Sí? ¿La ven? Muy bien, andan muy bien de la vista ustedes. Así que dice que fue, ahí se sentó al lado abajo de una planta y encontró a un muchacho que estaba, ¿qué? ¿Se acuerdan del relato bíblico? Trillando trigo. Muy bien. ¿En dónde estaba este muchacho? A ver si se acuerdan. En el lagar. Muy bien, muy atentos. Muchachos trillando trigo en el lagar. En primer lugar, ustedes son una generación que no conocen que el trigo se cosecha, ¿no? La próxima placa, please. Este es el trigo. Así está en el campo, ¿ok? Ustedes la conocen dentro del paquete de harina, ¿sí? Pero saben que hay un proceso previo. ¿Así? Entonces, el trigo, ¿cierto? Ahora se hace industrialmente, pero antes, en la época esa, se hacía manualmente, que es separar una vez que ya está maduro, listo para cosechar, se le saca una pielcita, ¿cierto? Que tiene afuera una cascarita, que está seca, y por lo general eso se hacía, se tiraba al aire el trigo, y el viento se llevaba toda esa cascarita que sobraba y caía al suelo el grano que se usaba, se molía y se hacía harina, y por ende, tortas, pan, bollo, como en el norte, ¿cierto? Lo que sea. Entonces, dice que estaba Gedeón, no, Jonás. Estaba en el lagar. ¿Saben lo que es un lagar? Próxima placa, please. ¿Dónde se hace qué? El vino, muy bien. Así que Gedeón estaba cosechando trigo en un lagar. Hasta el día de hoy se sigue llamando lagar en muchos lugares. Cuando vas al norte del país, en los proyectos misioneros que hacemos, hay gente que hace el famoso vino patero. ¿Por qué patero? El nombre de la marca de la... No, porque lo hacen con las patas, ¿ok? Sí, ponele. Así que es una gran pileta, ¿cierto? Donde echan los racimos de uva maduro y ahí entran gente con los pies desnudos, no desnudos ellos, sino los pies desnudos, y empiezan a pisarlo. En algunos lugares, hoy se sigue haciendo vino patero, ponen música de fondo, entran las chicas, bailan y pisan, toda una ceremonia. Y es el famoso vino patero. Yo fui al norte la primera vez al proyecto. Dicen, mirá, bueno, soy vino patero. A ver. No sabía nada. Y cuando vi, no paraba de mirar las piernas, los pies. Y después me convidaron, que ya estaba hecho el vino, me convidaron y yo veía todo el sedimento que tenía adentro. Digo, a ver si veo alguna uña dando... Posta que busqué uñas yo. Bueno, ¿y esto lo cuelan? Digo yo. Bueno, el punto es lagar, hacer vino, ¿cierto? El juguito se filtra por algunos agujeros, se envasa, se deja fermentar y se hace el vino. Pero dice que Gedeón estaba dentro de un lagar. ¿Qué haciendo? Trillando. Pero no estaba haciendo vino. Así que vemos una situación rara. Concretamente era un tanque donde estaba haciendo un proceso diferente para lo cual era el propósito del tanque. El tipo estaba trincherado, estaba escondido. Ahora, es difícil de creer que un tipo adulto, ¿cierto?, esté escondido dentro de un tanque haciendo un proceso con el trigo. Por lo general se hacía al aire libre, ¿cierto?, para que esa cascarita se vaya y quede quedando solo. Así que por lo visto el tipo adentro del lagar estaba escondido, ya sea que estaba haciendo algo malo o porque estaba asustado. Y si estaba haciendo algo malo, estaba asustado también, ¿cierto? Y en alguna medida muy chica, tal vez 1 kilo, 2 kilos, y lo hacía con... ¿cierto? Es lo que te quedaba. La situación estaba difícil, ya lo comenté. ¿Qué es lo que te queda hacer cuando estás huyendo, cuando estás escondido? Corres riesgo de tu vida, pero tal vez corres riesgo de morir si no comes.
Así que Dios lo encontró en esa situación. Y me imagino el ángel del Señor, cuando se aparece ahí, en medio de ese momento, y le dice, hola Gedeón. Me imagino sobrevolando así, grandote, rubio, ojos claros. No sé cómo era el ángel del Señor, un enviado de Dios, dice la Biblia. Varón valiente y esforzado, me imagino una voz de tanguero ahí. Y entonces, yo creo que Gedeón, el jabón que se pegó, era, ¡ay! ¿Por qué a mí? Sí, no soy yo. Lo que sea. El miedo te hace hacer cosas y decir cosas. De hecho, ya estaba escondido ahí, en el medio de ese tanque. Y del susto, no sé, te quedas mudo. ¿Qué haces ante un susto tan grande, ante la presencia de un ser celestial, ante la presencia de alguien que no querés que nada ni nadie te encuentre, porque estás escondido, estás huyendo? Y ahí en ese lugar, ahí Dios comienza una charla íntima con él. Si hablamos de intimidad, tenemos que referirnos también a estos encuentros, ¿sí? Pero no es una charla que nos gustaría tener nosotros. Qué lindo recién cuando cantamos esta canción última, creo que tiene una conexión total con el tema, ¿cierto? Porque Dios construyendo de una tumba, ¿a qué? A un jardín. Este muchacho Gedeón y todo su pueblo estaban en medio de una tumba, era todo muerte, no se veía esperanza alguna en el futuro, a causa de que es cuestión de día que podamos, esto puede ser que ya no tengamos más oportunidad de vida. Entonces, en medio de esa circunstancia, ¿cómo ver algo de esperanza? Primero y principal, cuando no sabes bien la causa. ¿Se acuerdan que el primer encuentro con Dios era medio reclamándole, ¿por qué nos abandonaste? Si nuestros antepasados nos contaron de que vos nos sacaste poderosamente de Israel. Vos sos bueno, vos tenés capacidad, pero estamos en esta situación. ¿Sí? Dígame si cuando estamos medios en aflicción, algún problema, ¿no es cierto, Pablo? Ayer hablamos de eso. ¿Cierto? De un par de problemas que sobrevienen, medio que te la agarrás con Dios, ¿cierto? Y hasta Dios dice, le gustaría que ojalá nos agarremos con Él, porque de hecho cuando vamos a Dios con los problemas, Él de hecho nos está esperando. Y para Él, ir a Él con nuestros problemas, con nuestras aflicciones, para Él es alabanza y adoración. Raro, ¿no? Raro. A pesar de que Gedeón acá estaba en medio de un reclamo a Dios, ¿por qué nos pasa esto? Si nos fue bien en el pasado con vos, es lo que nos contaron de la historia de nuestro pueblo. Pero ¿por qué nos pasa esto? Ahora estamos en semejante situación. Pero por otro lado, después de mucho tiempo, el pueblo de Israel había empezado a ir a donde debía ir, a Dios. Clamar la situación. Y en ese clamar, en ese hablar, en ese ponernos de acuerdo con Dios, cuando vos también lo haces, de hecho definimos cuál es el real problema. ¿Cuántos de nosotros está en problema porque tomó malas decisiones? ¿Les pasó alguna vez? Causa y efecto, chicos. Causa y efecto. Esto es así. Estoy estudiando paralelamente, mañana tengo que dar ese tema, otro día si quieren se los doy, o les paso las notas, hablar sobre por qué estamos afligidos. Y hay 3 factores fundamentales. Uno es cuando Dios te envía una prueba. ¿Por qué? El propósito quiere perfeccionarte. Ahora bien, cuando nosotros nos metemos en problemas, causa y efecto, que tenemos que vivir las consecuencias. Y por otro lado tenemos también al enemigo que nos trae la tentación. ¿Para qué? Para destruirnos. 3 factores. Y nosotros debemos definir de dónde viene el problema, de dónde viene esta aflicción. Porque si no definimos de dónde viene la aflicción, no vamos a poder ponernos nunca de acuerdo con Dios, nunca confiar en Él, nunca vivir en medio de la prueba con gozo, ¿sí? Y con esperanza de victoria. No sé, por eso yo digo, cuando oro por muchos de mis amigos, muchos de mis familiares, muchos de gente que conozco en la universidad, yo digo, qué cosa fea debe ser no tener a quién ir en medio de los problemas. No reconocer que hay un Dios que te creó, un Dios que quiere relacionarse con vos, un Dios que quiere
cambiar tu vida. Y ese tema de cambiar la vida es cosa seria. Es cosa seria. Porque el único que puede hacerlo, darte esperanza, paz interior. ¿Sí? Esperanza. ¿Sí? Transformar tu corazón egoísta en un corazón maleable, que empieza a mirar hacia los costados, hacia afuera. ¿Sí? Que empieza a ver las cosas que antes no veía. En lugar de quejarse, estar contento. Estar contento, con paz. Pobre. Entonces Dios quiere hacer un milagro en vos y Él lo puede hacer. Ahora, la situación estaba complicada. Imagínate, Dios apareciéndole a Gedeón. Todo el entorno era dramático, no había esperanza. Estaba él todavía definiendo quién era responsable de qué, lo que le estaba pasando. Ahora, ¿se acuerdan que dijo la palabra de Dios que había un montón de gente siguiéndola, ¿cierto? Invadiendo. Dice, no se ponen de acuerdo los historiadores, los arqueólogos, ¿cierto? Contemporáneos de la época. Hay muchos textos, ¿cierto? Paralelos a la Biblia que nos pueden ayudar a definir la cosa un poco más. Pero dice que eran millares, un montón. Y ahora Dios le dice que tenía un propósito de usarlo a Gedeón. ¿Para qué? Para librar a Israel. Era un gran chiste. Dios tiene un buen sentido del humor. Cuando vos viene, por ejemplo, imagínate Fausto, perdón que te ponga de estudio de caso. Fausto orando para ganar su universidad para Cristo. ¿Qué dicho le hiciste o lo seguís haciendo? Entonces, ¿qué dices? Vos no podés con vos mismo, perdón Fausto, no es que sea tu caso. ¿Viste cuando vos no podés con vos mismo? ¿Te pasó alguna vez? ¿Ordenarte? Voy a decir una palabra, disciplina. ¿Cierto? Deja de procrastinar. Jesus Christ, ¡qué duro! Eso no es poder con uno mismo. ¿Cierto? ¿Te pasó? ¿O te contó un amigo de un amigo? ¿Cierto? Cuando no podés con vos mismo. Y de repente vas a un campamento, cual sea, de la iglesia, de cruzada, o una prédica, o lees un libro, y Dios te vuela la cabeza con la idea de ganar el mundo para Cristo. Señor, hay un problema grande, ¿cierto? Y no es el pecado en el mundo, soy yo. ¿Cómo poder hacerlo? ¿Cómo vas a usar con semejante problema que tengo? ¿Cómo vas a usarme? ¿Cómo vas a usarme? Y vos decís, hasta que yo no cambie, esto no cambia. No voy a poder usar nada. Y ahora, en medio de esta situación, viene el ángel de Jehová. Y le dice, varón esforzado y valiente. Interesante, ¿no? El tipo estaba escondido dentro de un lagar trillando. Okay. Nada. O Dios, me imagino el pensamiento de él. Dios, le erraste de tonel y le erraste de persona. ¿Cierto? Le erraste, o sea, concretamente le erraste. Y da algunas razones. Me encanta. Acá para la psicóloga, hay 2 psicólogas sentadas. Este es carne para ustedes, chicas. ¿Sí? ¿Tienen los horarios, los turnos? Por estas situaciones que la psicóloga se llena de plata. Tengo 2 psicólogos en la familia, como 3 también. Y ellos van a ser ricos en cualquier momento por esta situación. Amén. Así que estaba todavía Gedeón definiendo quién eran los responsables de la situación. ¿Está bien? Estamos ahí. Estaba definiendo quiénes son los responsables de por qué estamos como estamos. Pero por otro lado, cuando Dios le da este encargo de que vas a vencer, y no solamente vas a vencer al que te venga a sacar el pan, sino va a vencer y va a librar a la nación entera. Un desafío a nivel Dios, ¿no? ¿Cierto? No solamente va a decir, vas a dejar de comer pan sin tac. No, con tac. Es qué sé yo. ¿Cierto? Un desafío tranca. Pero para cuando vos estás con tantos problemas, ya ese desafío te complica. Pero acá le dice, vas a liberar a la nación entera. A ese muchacho escondido, con miedo, sin esperanza. ¿Cómo esto iba a suceder? Ahora bien, él está en un punto de decir, ¿cómo carancho es posible? Iba a decir otra palabra.
¿cómo va a ser posible esto? ¿Cómo va a ser posible, Dios? ¿En qué vas a hacer? Y acá da algunas razones. Y le dice, entre otras cosas, que mi familia es la más pobre de Manasés. ¿Sí? Es la más pobre de Manasés. Si leen los versículos, y yo soy el menor de la casa de mi padre. Y le doy otras razones más. O sea, somos el clan más pobre de las 12 tribus, la de Manasés. La de Manasés significa olvido. ¿Entienden, no? Somos el más insignificante. ¿Cierto? Todos los clanes somos el más significante. Y vivimos en un pueblo insignificante. ¿Sí? De lo cual mi familia es la más insignificante. Y yo soy el más insignificante porque soy el menor de la familia. Buenas razones, ¿no? Buenas razones. Y acá lo dice todo. Él se sentía así de chiquitito, ya de por sí en la vida. Ahora, señoritas psicólogas, señora psicóloga, ¿dónde se nos va pegando en la vida este tema de que somos insignificantes? ¿Quién nos vendió esta idea? ¿Quién nos marcó este tatuaje en la mente? Sin duda que fueron, de hecho, muchísimas malas experiencias. Gente que nos dijo y gente a la cual yo le creí de que esto era así. Por ejemplo, los padres. Somos hermosos los padres, qué lindo que somos los padres, pero también dejamos unos problemas los padres, ¿cierto? Cuando hacemos diferencias entre los hijos, cuando tratamos despectivamente creyendo que los animamos, los inspiramos. ¿La qué? La sordera también, ¿qué? La falsa humildad. Okay. La falsa humildad. Y por otro lado, la comparación, ¿cierto? ¿Quién nos dijo que tenemos que compararnos? ¿Cierto? Entre hermanos, ¿cierto? A veces somos de animar más a uno que al otro. A los más buenos, los más dispuestos, los más serviciales parece que son los que están más cerca del corazón de los padres. El resto de los hermanos parece que están ahí, se tienen que criar solos, ¿cierto? Sin ánimo, sin apoyo. Y no sé de dónde sacamos de que somos menos. Pero acá, ¿qué dice el versículo? Está clarito. No, Dios, te equivocaste conmigo. ¿Sí? Y después de escuchar todo eso, el ángel dice, tenés razón. Tenés razón. Y capaz que había muchas realidades también ahí. Capaz que hasta hizo un buen análisis de la situación. ¿Sí? Ahora, en medio de esa circunstancia, el Señor sigue hablando. Y una de las cosas que me gusta de todo este relato bíblico, que lo leo, lo releo, esta mañana estaba leyéndolo para estudiar un poquito más y seguía hablándome el Señor. Y habla personalmente el Señor, ¿no? Y dice, bueno, Marcelo, aún así quiero seguirte usando. Y francamente, recién cuando presentaron los chicos, dijeron, bueno, ahora es el nuevo director nacional de Cruzada Estudiantil, francamente me sentí como Gedeón. A pesar de que hacía muchas cosas de director nacional, los que me conocen lo saben, pero cuando te llega el desafío, vos decís, no. ¿Por qué? Por esto. Hay muy buenas razones de por qué yo no. Me acuerdo, siempre le pedía al Señor hacer lo que tiene que hacer un líder. Fui un líder, como decía también en la presentación, activo, ¿sí? De los que se mueven, no estático. Me molesta estar estático, mirando y sabiendo que hay algo que hacer, una misión que cumplir. Pero ya como persona no soy así. Y entonces estábamos en la Facultad de Derecho. Éramos líderes con mi esposa en ese lugar y me di cuenta en la Facultad de Derecho de la UBA, ¿sí? Una facultad gigantesca, miles de estudiantes que iban y venían, y nosotros diciendo, ¿cómo vamos a impactar? ¿Cómo vamos a hacer como David, pegarle en el ojo al grandote, al gigante? Porque parecía que nos desafiaba, y ese desafío no era a nosotros como cristianos ahí, sino a Dios. Lo que intentábamos para poder conseguir un lugar para un stand en el hall donde estaban todos los partidos políticos, nos matábamos para hacer eso. Y no daban bolilla. Y para pedir un aula para hacer una charla, ¡pum! Tremendo.
para que no nos descuelguen los carteles, para poder tener espacio para volantear, para tener espacio para compartir de Cristo. No saben. Entonces digo, ¿cuándo vamos a ganar la Universidad para Cristo? Esta facultad, donde salieron todos los presidentes casi del país. ¿Es clave? Sí, sin duda, pero ¿cuándo? Y me acuerdo que un estudiante que me escuchaba orar en voz alta, dice, Marcelo, mañana vamos a hacer algo diferente. Dale, ¿qué? Dice, vamos a ir a ver al nuevo decano de la facultad. Dale, le digo yo, voy a pedir una cita. Dale. Pero yo creo que del dicho al hecho hay un gran trecho. Bueno, era D'Alessio, vieron la película en 1985, ¿cierto? Argentina en 1985, es uno de los que juzgó la junta militar. Estaba ahí un pelado que vino a ser decano de la facultad. Y entonces dice, me llama el otro día y dice, Marcelo, conseguimos la cita con el decano. Recién entra en funciones mañana y nos dio una cita. Ok. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a preparar una carpeta de todo lo que hicimos. Ok. Sacamos fotocopia, armamos algo lindo. Fuimos ahí. Nos dio 5 minutos de entrevista. 5 minutos. De que es bueno. Y aparte cuando me dijeron quién era, digo, Señor, ¿qué hacemos delante de este mono? De este tipito grandote. Podemos tranquilamente decirnos, que nos diga, lo que usted hace es fabuloso o lo que usted hace no tiene sentido para esta facultad. Y ahí fuimos, por fe. Oramos, con la carpeta en mano, y empezamos a hablar. Dice, ¿qué hacen? Así, ¿qué hacen? Y ese ¿qué hacen? Suena más, apurate que estoy ocupado y rajá de acá. Y entonces le empezamos a hablar unas pocas palabras, dije yo, unas pocas palabras. Y paré y dice, interesante, dice. Bueno, tuvimos 2 horas 45 hablando. Hablamos de todo. ¿Viste cuando vos te encontrás con alguien y hace rato no lo ves? Como chancho estaba. ¿Quieren café? Cuando dice, ¿quieren un café? Wow. Compartimos nuestro testimonio personal, compartimos la carpeta, compartimos lo que hacíamos, lo que queríamos hacer, que estamos ahí dispuestos a que la universidad logre los objetivos que se marcó y que figura en la página web, de formar un profesional preparado para la vida, y que la universidad no llegaba a tantas cosas como si nosotros queremos ayudar a completar esa tarea que la universidad no podía. En el área espiritual, en el área social. Dice, o sea que me están ayudando a mí a alcanzar los objetivos que nosotros estamos... Algo así. Entonces yo le tengo que dar apoyo, dice. ¿Qué necesitan? Y me acuerdo de Nehemías, ¿se acuerdan cuando estaba ahí con el rey Artajerjes? Y él quería ir a reconstruir los muros que el rey había destruido. Buscar sponsor del que lo destruyó. ¿Ah? No se entiende. Ilógico. Fuera de lo normal. Ahora le estamos diciendo al gozo, a este tipo, algo totalmente ajeno a él, pero que él iba a ser el principal beneficiario. Dice, ¿qué necesitan? Y la palabra o la pregunta esa es un momento glorioso. Más para gente como yo. Yo, cuando dice qué necesita, yo por dentro, a pesar de que afuera estoy acá parado, por dentro estoy saltando. ¡Pum! ¡Pum! En un pelotero estoy. Con música tecno. Así. Y llevamos una lista de necesidades. No vayas nunca a una reunión con un líder y nos lleve tu lista de necesidades. Le pedimos el alma. Presupuesto para los volantes, le pedimos. Espacio, aulas, esto, aquello. Fue un momento glorioso. Que solamente lo pueden experimentar aquellos que se animan. Por eso si estás en una universidad y querés formar un movimiento ahí, tenés que pegarle a los líderes primero. Y si no fuiste nunca a hablar con los líderes en esa universidad, no vas a hacer nada. No vas a hacer nada. Así que tarea para la semana, hacer una cita con los líderes. Y a pesar que sean 2, animate. Animate. Una vez le digo a un líder en la Patagonia, Pablo es testigo de esto, Pablo estaba recién metiéndose en el movimiento, le digo, el planteamiento de él era, o de ellos, dice,
podemos llegar a dejar de existir acá si no hacemos algo diferente? Buena pregunta, ¿no? Buen planteamiento. Y entonces le digo, hay que hablar con más líderes, pedirle ayuda. Y entonces me fui una semana para allá, desde Gaiman hasta Comodoro Rivadavia, 2 días en cada lugar, ¿cierto? Pasando por Trelew, Madryn, Comodoro Rivadavia, hablando con líderes de la iglesia, del mundo de los negocios, rectores, políticos. Así que, ¿con qué nos tocará? Cambiamos el switch. Pum, pum, pum. Tremendo, tremendo. Hay que afectar ahí donde están los que deciden. Siempre oramos, Señor, ayúdanos. Ahora se nos ocurre cuando tenemos que votar, ¿no? Este año va a ser la iglesia se raja las vestiduras cuando no tiene a quién votar y todos los que son los menos malos, uno termina votando al menos malo. Pero por eso tiene sentido estar acá. Saben que algunos de ustedes van a llegar al poder. Y si no van a llegar al poder es porque nunca te lo planteaste. Este mundo necesita líderes preparados, íntegros y capaces, ¿sí? Íntegros de corazón y capaces, preparados. Así que la iglesia por mucho tiempo no oraba por la universidad. Ahora está orando por la universidad y nos mira a nosotros como elementos claves. Elementos claves para el cambio de nuestro país. Si no, va a ser solamente una idea. Y aquí Dios estaba preparando a Gedeón. Y pasó algo, y con esto termino. Pasó algo muy interesante. Cuando estaban ahí planteando si podía, no podía. Si sos vos, si soy yo, ¿quién es el culpable de esta situación? Si esa palabra que me diste era la real y si es para mí. Toda esa confusión en ese momento de intimidad. ¿Los momentos de intimidad con Dios no son confusos? Vos querés estar en paz en ese momento de intimidad, que Dios te hable, salirte de este mundo un poco, transportarte al mundo de Dios y Dios te dice, ¿sabes que hay un problemita? Sos vos. Tenés que dejar el pecado, tenés que dejar esto que no tiene nada que ver conmigo. Es un momento de guerra. Es un momento de intimidad típico. La paz viene cuando largás todo. Te pones de acuerdo con Dios cuando confesás lo que tenés que confesar, de hecho. Ponerte de acuerdo con Dios, eso es confesar. Ponerse de acuerdo con lo que Dios ya sabe de mí. Y acá Gedeón se está poniendo de acuerdo con Dios, de quién es el realmente responsable. Y cuando uno confiesa sabiendo que metió la pata, la podés estar pasando mal la consecuencia del pecado, pero hay esperanza. Porque si cambio la causa, cambia el efecto. ¿Es así? Si cambio la causa de por qué estoy como estoy, y ese cambio de causa era confesar, ponerse de acuerdo con Dios, dejar que Dios sea. Ahora, Dios, en medio de esa circunstancia de lucha, de pecado, y de esa mala autoestima de Gedeón, le dice, y vas a vencer a los enemigos, a los chicos malos, a los profesionales en la guerra, como si fuera un solo hombre. ¿Sí? ¿Les llamó atención eso? Eran millares ellos. ¿Qué? ¿Yo contra todo? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué significa? Y vieron que, bueno, Dios, como dijo un discípulo mío, Dios te habla difícil, ¿eh? ¿Por qué? No se entiende de una. Yo creo que sí. A veces somos nosotros los enroscados, ¿no? ¿Sí? ¿Qué quisiste decirme, Dios? ¿En serio quisiste decirme eso? ¿Sí? Entonces, acá le dice, ¿y vas a vencerlo? Dice, porque en primer lugar le dice, ciertamente estaré contigo. Promesa, ¿no? Vas a vencerlo. Eso va a ser logrado porque voy a estar con vos. Y en ese momento de tantas dificultades parece como que si fuera poco esa promesa, ¿no? Basta que vos estés conmigo para que esto deje de ser, para que esto cambie. Dios es todo lo que necesito. Dios, estando fuertemente agarrado a Él, es todo lo que yo necesito.
para que esto cambie? Y le dice, y vas a vencerlos a ellos como si fueras a un solo hombre. 2 promesas implícitas ahí. Yo creo que en primer lugar, Dios no es todo para vos hasta que Dios no es lo único que te queda. ¿Cierto? Y es una lección difícil, pero tarde o temprano lo van a aprender ustedes. Si hasta ahora no aprendiste. Si ahora estás jugando entre Dios y yo, entre Dios y lo que propone otro que no sea Dios, es porque todavía estás en ese juego de que todavía no termino de entender de que Dios es todo para mí. Y cuando Dios es todo para mí, ¿yo qué hago? Dependo solamente de Él. Es más fácil depender de Él, porque no tengo otra cosa. Y acá Gedeón lo entendió perfecto eso. A él no le quedaba otra cosa que depender de Dios. Y el tema de, ¿y los vencerás como a un solo hombre? ¿Qué significa eso? ¿A qué hombre tenía que vencer primero Gedeón? ¿A quién? Al falso Gedeón. ¿Cierto, psicólogas? Ahí está el huevo. Al falso Gedeón. Todos esos tatuajes emocionales que están en la mente, que me dicen no puedo, soy insignificante. ¿Se acuerdan que lo declaró? Yo no voy a poder. Este zapato me queda grande. ¿Sí? Esta misión me queda grande. ¿Saben que yo a los 15 años tenía problemas de tartamudez? Muy tartamudera. Entre otras cosas, mala autoestima, ¿sí? Problemas de relacionamiento, ¿sí? Así que yo trataba de zafar de los espacios públicos, de estar cara a cara delante de una persona, de ponerme a hablar con ellos, ¿cierto? Y yo me decía a mí mismo, ¿cómo voy a hacer de cara al futuro? Cuando tengo que buscar un trabajo, cuando tengo que dar un oral a un profesor, cuando tengo que ir y testificarle a alguien, ¿cómo lo voy a hacer? Cuando tengo que hablar con una chica, me voy a quedar re soltero yo. Digo, ¿cómo lo voy a hacer? Y me acuerdo, como si fuera ahora, un versículo que dio en una experiencia muy traumática. Mi 15 años fui la primera vez líder en un grupo de jóvenes. ¿Cuántos de ustedes forman parte de un grupo de jóvenes en una iglesia? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes fueron líderes de jóvenes de ese grupo de jóvenes? ¿Sí? Muy bien. ¿Saben lo difícil que es, no? De ser del que todos critican. ¿Cierto? Típica de líder de jóvenes, ¿no? Es un blanco fijo para tiro al blanco. ¿Cierto? Hay necesidades, no somos los expertos. Y en mi iglesia éramos tan poquitos de que era por... los mayores eran los líderes y después se iban casando o se iban mudando, iban quedando los de abajo y me tocó a mí. Así que eran por designación directa, no era por voto. Entonces le digo, no, yo no voy a ser líder de jóvenes. Sí, vas a ser líder de jóvenes, te toca. Se casó tu prima. Ok, todo pariente encima. Uy, horrible. Y entonces, muy bíblico y espiritual. Te toca a vos. Bueno, acepto ser líder de jóvenes, pero con una condición. A ver cuál. ¿Me querían escuchar? Bueno, yo no voy a ni orar, ni predicar en público, nada de eso. Está claro. Y me aceptaron. Horrible, todo estaba mal. Bueno, entonces, como yo era muy bueno, y creo que tengo habilidades para la gestión, ¿cierto? Para armar estructura, armé un lugar para jóvenes. Un lugar para jóvenes. Un centro juvenil, con canchas de vóley, de fútbol, pileta, ping-pong y con estructura para venir a cualquier hora a la iglesia. ¿Sí? ¿Sabes la cantidad de gente se llenó así la iglesia? Y me acuerdo que en la primera actividad que armamos, yo quería probarle al resto de los giles de antes, de los líderes jóvenes, mi prima, quería probarle, sí se puede. Ajá, sí se puede. Y entonces armé una reunión unida de jóvenes de toda la región. Habían como 300 y pico personas, 300 jóvenes, más jóvenes nuevos. Invitamos al mega orador, como deciste, Dante Hebel ahí,
uno que tenía que venir de un pueblo vecino, y si venía él, la actividad, comida, juegos, todo el día, para buscar novia. Entonces, y estábamos ahí. ¿Saben que el orador no llegó? No llegó hasta el día de hoy. Pasó muchos años. Y entonces el equipo que me secundaba me dice, como acá presentó el equipo de diseño acá, el equipo que secundaba, dice, Marcelo, arreglate. ¿Qué? Yo no. No, yo armé todo esto y está bárbaro. No, algo hay que hacer. ¿Está todo armado? Hacelo. No, yo ya dije que no. Sos el líder, Marcelo. Dios te va a usar. Ok. Bueno, fui al baño. Denme 5 minutos. 5 minutos. Y me acuerdo que hace 2 días atrás había hecho mi primer devocional. ¿A ninguno le pasó eso? ¿Cierto que cuando hiciste tu primer devocional Dios te habla? Y el versículo era Salmo 81:10. ¿Saben lo que dice el Salmo 81:10? ¿No saben? Abre tu boca que yo la llenaré. Y me gusta la versión NBI. Abre bien grande la boca, dice. Así que, Señor, en base a esta palabra, yo voy a hablar 5 minutos. Me enojé con Dios. Con que sí, ¿eh? ¿Qué trampa me hiciste? Así le decía. Esos 5 minutos de preparación espiritual, me hiciste una trampa. Por eso me hiciste leer la Biblia en la semana. Por esta situación. Y así que ahora tengo que hablar. Nunca más, ¿eh? Nunca más. Decime si necesita alguna oración así, ¿no? Sincericidio ¿no? Bueno, y ahí estaba, y entonces terminó la alabanza, un hermoso tiempo de alabanza, todos cantando, emocionados ahí. Y me acuerdo que empiezo a hablar. Las primeras 3 palabras fueron tartamudeando mal. Dice, esto va a seguir feo, se va a poner más feo. Pero después algo pasó, milagro pasó. No me acuerdo lo que dije, pero hasta el día de hoy hablé 15 minutos. Por reloj, alguien me controló. Y en esos 15 minutos, parece como que al final de esos 15 minutos, terminó como alguien me desenchufó. Pero dice que en esos 15 minutos desafié a recibir a Cristo, invité a algunos a caminar consagrado a la mano de Dios, invité a otros a ser misioneros y a que levanten la mano, que iba a orar por ellos. La gente se paró, levantó la mano y vinieron para adelante. Y yo me acuerdo que veo a la gente así. Ok. Señor, si esto no sos vos, esto no se hace. Y me acuerdo que vi milagros ahí. ¿Saben que de esa iglesia chiquitita salieron 17 misioneros? ¿Saben cuánto era el tamaño de la iglesia? 50 personas. Yo fui el primero. Ni idea que iba a pasar eso conmigo, ¿no? Orando por misioneros, por el globo terráqueo. En un momento, en lugar de apuntar para los demás, heme aquí, envíalo al otro. No, heme aquí, envíame a mí. Por eso pasan milagros, ¿eh? Cuando estás en intimidad con Dios. Dios empieza a aclarar cosas, a sanar cosas, como en el caso de Gedeón. La historia de Jueces 7, esto es Jueces 6. No vamos a poder predicar de Jueces 7, pero léanla. Y ponete el cinturón de seguridad. Así. Una historia como las que nos gustan, de acción. Y ese Gedeoncito chiquitito, insignificante, terminó siendo un león. El mismo tipo que estaba escondido. Terminó siendo una tremenda herramienta para Dios. Yo creo que esa es la gran barrera que nosotros tenemos. Estamos en intimidad con cualquier otra persona, menos con Dios. Y estamos muchas veces en intimidad con personas que no nos ayudan. Son malos socios. Es más, tenés razón. Que alguien te justifique ser de tal o cual manera. Así que ir a nuestro Dios
para todos nosotros no es opción. Tenemos que ir a donde debemos ir, a reencontrarnos con nuestro Creador en primer lugar. Pero cuando te encontrás con Él, no solamente adquirís significado de tu vida, identidad de quién sos realmente, sino vas a adquirir propósito. Así que no negocies eso, porque andar en la vida sin propósito es casi tan dañino como andar en la vida sin Cristo. Me hago recontra cargo de lo que les digo. Recontra cargo. Casi tan dañino. Un cristiano sin propósito es alguien que está caminando, pero dando vuelta en círculos. Dando vuelta en círculos. Como si estuviera clavado un pie en la tierra y dando vuelta en círculos. ¿Qué haces? Acá ando bien, ando bien, haciendo cosas. Pero estás así. Pasás por los años, estás ahí en el mismo lugar. Y está en el mismo lugar con los mismos problemas, agravados por el tiempo. Chicos, chicas, hoy no tengo más tiempo. Pero no negocien buscarle a Él. Vayan a quien deben ir, pero estén dispuestos a escucharlo a Él. Para escuchar de Él, eso que tiene que decirle de ustedes mismos realmente quiénes son. Y en segundo lugar, para qué están hechos. Y lean como tarea hoy Jueces 6 y Jueces 7. Leanlo completo los dos versículos, son una banda de versículos. Pero es fabuloso. Y ojalá me anime a creerle a Él por mucho más. Dios quiere usarte. Dios quiere usarte. Dios quiere usarte. Amén. Cerramos nuestros ojitos bellísimos. No se me duerma nadie en esta tarea. Pero ahí donde estás, en esas retóricas personales que tenemos, todos necesitamos hablarnos y hablar con Dios. Ponernos de acuerdo. Ahí donde estás, hacerle una oración en silencio a Dios. Y te voy a dar, 2 minutos. Te vas a morir, 2 minutos te morís. Pero van a ser 2 muy buenos minutos en que nos vamos a poner de acuerdo con Dios. Que si hay algo que nos hace sentir insignificante ante los desafíos de la vida, ante las aflicciones de la vida, ante una decisión que debo tomar, pedirle que Dios te lo saque. Basta de mentiras, decirle. Basta de mentiras. Y ahí en este tiempo con Dios, anímate a orar diciendo, Señor, quiero vivir el propósito para el cual tú me llamaste. Señor, confirmalo, revelalo, aclaralo. Señor, y ayúdame a asumirlo también, a vivirlo por fe, cueste lo que cueste, cueste lo que cueste. Señor, anímame con tu promesa de que vas a estar conmigo. Dame esa certeza, Señor, de que vas a estar conmigo, de que no necesito otra cosa.
Padre que estás en los cielos, gracias por esta mañana. Y gracias también, Señor, porque tu palabra es clarísima, Señor, y nos despiertan. A veces funciona como electroshock parecen cuerpos muertos. En la desidia o en la preocupación de este mundo se nos entreveró las cosas en la vida, Señor. Y nos confundimos a veces por andar a medias con vos, una pata acá y otra pata allá, o a estar a espaldas tuya. Y Señor, qué feo que es, ya lo vimos acá en el ejemplo del pueblo de Israel, cuando vos le diste la espalda por haberte desobedecido, Señor. Papá, que sea este lugar un buen lugar para ponernos de acuerdo con vos, cambiar de actitud, pedirte perdón y Señor, escucharte, escuchar quién sos para nosotros, Señor. Quién realmente sos, Señor, ese Dios que nos espera, ese Dios que está ahí listo, Señor, para que nosotros volvamos. No hay otra cosa en esa búsqueda tuya, Señor, de volver a encontrarnos, volver a esa relación original, Señor Jesús, que vos planeaste. Señor, que no aceptemos otras cosas, que nuestra búsqueda sea encontrarte, que nuestra búsqueda sea estar con vos de verdad y disponible, Señor, a que nos des tu lectura de nosotros. Y en esa lectura vamos a descubrir lo que anda mal, a tal punto que tengamos que cambiarlo. Los versículos que siguen de Jueces 6, ahí lo vemos a Gedeón llevándote todo a vos, sacando todo el lastre de las malas interpretaciones de uno mismo, escuchándote qué interpretación tenés vos de nosotros, pero también tomando la iniciativa de que si vos nos revelaste, de que el camino hacia el propósito ya signifique, entre otras cosas, altares que nos hicimos por estar lejos de vos. Y ahí Gedeón lo vemos con otros más, sacando los altares que impedían que vos vuelvas a ser el Dios de Israel. Y va a haber resistencia, mucha resistencia personal, de nosotros sacarnos del centro, del altar principal que hemos construido y que a veces nos trae tantos problemas para relacionarnos con vos. Nuestro yo, nuestro egoísmo, nuestra capacidad, que puede ser hasta mucha, hasta buena, pero que no tiene nada que ver, no es el mejor Dios a seguir. Por eso, Señor, ayúdanos a dar los pasos que debemos hacer, a tratar al pecado como se merece ser tratado, Señor. Hay que sacarlo, hay que eliminarlo, hay que quemar todo eso que no funciona, Señor. Pero cuando se hace, y lo vemos en Jueces capítulo 7, qué lindo que es ver cuando vos empezás a hacernos la vida más clara, Señor. Señor, hay cosas que nos separan para vivir esa clase de vida que vos nos prometiste a nosotros, Señor. Y ojalá que tengamos la valentía, la creatividad, el esfuerzo para empezar a sacarlas, Señor. Tu guía, Señor, que nos ayude, Señor, a estar aquí, comenzar desde aquí, anotar en esos cuadernitos marrones. Hoy es el día donde quiero empezar a caminar tus propósitos. Y Señor, ayúdalos. Me acuerdo que mi gran tema era, uno de los grandes temas era conseguir una pareja. Ahora, cuando yo caminé este camino, ocupándome de mi intimidad con vos, al mes conocí de verdad a una Virginia diferente, Señor. Nos conocíamos desde hace un montón de años, familias amigas, medios familiares también por parientes que se habían casado entre sí. Pero tú, Señor, trajiste a Virginia como nunca delante de mí, oh Señor. Y me diste una esperanza de que estabas ocupado de mis asuntos mientras yo me ocupaba de tus asuntos. Señor, dale esa paz a los chicos ahora. Señor, te pido esa paz ahora, de que
no hay nada que se te escape. Vos no sos egoísta como nosotros, de que andamos detrás de nuestro bienestar, de que cuando nos pedís, ocupate de mí, yo voy a estar con vos. Y por ende nada te hará falta. Señor, ayúdales a entenderte y ayudarte a no pegar más vueltas y bajar la guardia y escucharte y creerte. Papá, te lo pido en el nombre de Jesús. Pido por cada uno de los que estamos acá, bellas personas, Señor, que diste el gran regalo de hoy estar acá, escuchándote. Señor, y todo esto, papá, lo pedimos, lo creemos y caminamos en fe en el nombre de Jesús. Amén y amén.